Embriología. Anomalía de los miembros. Equipo 4. Introducción. Las enfermedades de base genética constituyen un grupo de patologías muy importante, no solo por su incidencia relativamente elevada. Alrededor de 1% de los bebés nacen con algún tipo de anormalidad genética, sino por el tipo de problema que producen. Desde el punto de vista clínico, estas enfermedades se caracterizan por comprometer la calidad de vida de los afectos, causando una grave discapacidad intelectual o física. Asimismo, es frecuente que estas enfermedades tengan un carácter progresivo y condicionen una mortalidad precoz. En determinadas enfermedades genéticas que causan deterioro progresivo e inexorable, un diagnóstico puede además suponer virtualmente una sentencia de muerte precoz. Un elevado porcentaje de las denominadas enfermedades raras tienen un origen genético, de ahí la gran importancia que tiene este conjunto de enfermedades, la genética como ciencia y como aproximación diagnosticada. Para entender aspectos fundamentales de estas enfermedades y para el adecuado manejo clínico de las mismas, este conocimiento es también el fundamento de los servicios clínicos que ofrecen los pacientes y familias, desde el diagnóstico y el asesoramiento genético hasta la invasión de bases moleculares y celulares, que explican los mecanismos de producción y la fisiopatología de las enfermedades, abriendo un campo enorme de posibilidades para definir las dianas moleculares que sean basadas de nuevas terapias. Concepto. ¿Qué son las anomalías en los miembros del embrión? Una anomalía congénita es un problema que afecta a cómo se forman las partes del cuerpo de un bebé y cómo funcionan. El bebé nace con ese problema, pero es posible que este no se ponga de manifiesto hasta más adelante. A veces se trata de problemas hereditarios que son transmitidos en el seno de la familia. A menudo se desconoce su causa. El periodo crítico del desarrollo de los miembros va desde el día 24 hasta el día 36 de la fecundación. Esta afirmación se basa en estudios clínicos efectuados en el recién nacido expuestos intraútero al medicamento talidomida, un potente teratógeno humano, durante el periodo embrionario. La exposición a este teratógeno antes del día 36 puede provocar defectos graves en los miembros, como amelia, ausencia en los miembros. En consecuencia, un teratógeno puede causar amelia o meromelia, ausencia de los miembros, cuando se consume antes del final del periodo crítico del desarrollo de los miembros. La incidencia de defectos congénitos importante en los miembros es de aproximadamente un caso por cada 500 recién nacidos. La mayoría de estos defectos cabe atribuir a los factores genéticos, resultados obtenidos en los estudios moleculares que se han implementado mutaciones genéticas. En algunos casos de los defectos de los miembros, se han observado que en algunos efectos genéticos de los miembros interiores se asocian a patrones arteriales aberrantes, un aspecto que podría tener importancia en la patogenia de dichos defectos. Estudios experimentales indican que la talidomida altera la formación de los vasos sanguíneos iniciales en los esbozos de los miembros. Anomalías. ¿Cuáles son y de qué trata cada una? La deformidad. Esta es una causa mecánica externa que interfiere un proceso de desarrollo normal en un embrión. Un ejemplo serían las alteraciones de las orejas y el macizo facial en el síndrome Potter, en el que, a consecuencia del oliamios por insuficiencia renal, el útero ejercerá una presión mantenida sobre dichas estructuras. La displasia. Esta es una alteración a nivel celular que no se aprecia macroscópicamente, sino a través de procedimientos especiales. La distribución. La disrupción. Una causa externa incide alterando un proceso ontológico normal, pudiendo ser física, síndrome de las bridas amnióticas. Endocrinas, una disrupción endocrina en la diferenciación sexual.
El complejo malformativo. Esta es una causa única que compromete a un tejido embrionario en el que se desarrollan diversas estructuras anatómicas. Una causa provoca una malformación primaria y esta a su vez otras malformaciones secundarias o terciarias. Por ejemplo, el síndrome Potter. El síndrome malformativo. Esta es una causa única, cromosómica, infecciosa o ambiental, que afecta al mismo tiempo varias estructuras durante la embriogénesis. Las alteraciones cromosómicas. Estas se aprecian en una alteración morfológica de los cromosomas que pueden ser fácilmente detectables estudiando el cariotipo 6-7%. Si no conducen al aborto. Condicionan un fenotipo anormal y retraso mental, que puede ser numérica, que es la más frecuente, de los autosomas trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13. De los cromosomas sexuales, que es la monosomia X, síndrome de Turner, XXX, XXY, síndrome de Klinefelter, XYY. Otra de las causas pueden ser las ambientales, como la enfermedad crónica materna, que está sobre todo en los gestantes con diabetes o distiroidismo. La patología útero-placentaria, la exposición a teratógenos durante el primer trimestre de gestación. Estos factores teratógenos son generalmente tres grandes tipos: el físico, el químico y farmacológico y los agentes biológicos. Las alteraciones genéticas. En estas, la morfología del cromosoma es normal, por lo que se manifiestan en el cariotipo, residiendo la patología a nivel de los genes, generalmente mutaciones monogénicas. Se transmite en una generación a otra a través de modelos simples de herencias. Por ejemplo, autosómica dominante, que esta afecta indistintivamente a varones y mujeres. La autosomía recesiva. Esta requiere dos alelos homocigosis del gen que se expresa clínicamente y esta afecta indistintivamente a varones y mujeres. Los afectados son hijos de padres habitualmente sanos, a veces sanguíneos. Los padres portadores de cada uno de ellos es solo el gen heterocigosis. No están afectados, pero aproximadamente un 25% de sus hijos son homocigotos y consecuentemente enfermos. El origen de las anomalías. La deformidad. Esta puede ser causada por mutaciones genéticas, problemas que se producen en el útero, complicaciones durante el parto, lesiones graves y cirugías reconstructivas consecuentes, huesos fracturados que no están colocados correctamente y sanan mal, trastornos de crecimiento, trastornos hormonales, trastornos reumatoides como la artritis, debilidad muscular crónica, parálisis o falta de equilibrio muscular, por ejemplo, causada por la parálisis cerebral. La displasia. No se conoce con exactitud la causa de la displasia. Algunos factores de riesgo pueden aumentar la posibilidad de que el niño nazca con displasia. Estos factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, bebés nacidos en posición de nalgas, una disminución del líquido amniótico en el útero, trastornos del sistema musculoesquelético. Disrupción. En general, la causa principal de estas conductas disruptivas se da por un mal aprendizaje en su desarrollo evolutivo de las relaciones sociales con los demás. Complejo malformativo. La causa de la mayoría de estos problemas de salud se desconocen, algunos son hereditarios, mientras que otros no lo son. Entre otras posibles causas incluyen las siguientes: un cambio en los genes del bebé, como la mutación de un cromosoma o más, fumar, beber alcohol o consumir drogas durante el embarazo, o algunos de los tipos de medicamentos tomados durante el embarazo, infecciones durante el embarazo como la toxoplasmosis o la varicela, exposición a sustancias químicas durante el embarazo, por ejemplo el plomo o el mercurio. El síndrome malformativo. Es importante indicar que la gran mayoría de las malformaciones congénitas son causadas